Pedidos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues no quisiéramos continuar con algo tan desagradable como lo del paro transportista, pero creo que nos vamos a otra cosa más interesante. El presidente Enrique Peña Nieto pues ha dado a conocer a través de un sitio creado Exprofeso en internet a las 10 preguntas que le hiciera el director Alfonso Cuarón sobre la reforma energética. Bueno, yo creo que no vamos a poder mencionar las 10, pero una que yo creo que a todos nos interesa, a la gente común les interesa, que es la primera pregunta que hace Cuarón cuando le pregunta al presidente cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica y qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma. Dice, entonces la respuesta del presidente dice, la reforma energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. Para Pedro Joaquín Colwell, que hoy en la mañana lo entrevistaba, decía que bueno, esto podría empezar a funcionar dentro de 2 o 3 años. 2 o 3 años, dice él, pero bueno, pero es lo que dice, pero acuérdense, recuerde doña Gloria, don Armando, que cuando Pedro Joaquín compareció ante los senadores, les dijo de plano, ni toquen la gasolina porque ahí no va a haber ninguna rebaja. Bueno, dice el presidente, las empresas privadas podrán producir gas natural en México por sí solas o asociadas con Pemex y venderlo en nuestro país generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio en lugar de hacerlo del otro lado de la frontera. Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura se construirán a lo largo del sexenio 10,000 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán al país contar con una red nacional e integrada que contribuirá a transportar el gas natural a precios competitivos. Bueno, ya hay una propuesta presidencial para construir un gasoducto, pero hacia Centroamérica, doña Gloria, para beneficiar a Guatemala. Así es, va a haber un gasoducto. Por eso seguramente y el presidente acaba de otorgar a la cumbre de países centroamericanos y del Caribe, acaba de proporcionar un apoyo cuando a nosotros nos hace falta un dinero, acaba de proporcionar $14 millones para una serie de proyectos que va a realizar la cumbre del Caribe. Bueno, pero eso es otra historia, ¿no? Pero la respuesta concreta, la reforma energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo, no dice cuándo. Entre los beneficios esperados de la reforma energética se encuentran los siguientes: reducción de las facturas de luz y los precios de gas, pero es un buen propósito, a más tardar en 2 años después de la fecha de entrada en vigor de la ley secundaria. Cabe destacar que esta no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Se van a crear, doña Gloria, don Armando, 500,000 empleos adicionales, pero hasta 2018. Y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025. Estamos, ¿no? Estamos pendientes de esta respuesta. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos, doña Gloria. Ahí la llevamos. Un punto adicional de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 y 2 en 2025. Aumentar la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación de este insumo por $400 millones. Incremento en la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios en 2013, 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 en 2025. Bueno, toda una serie de cosas que yo no sé cuál es la preocupación del presidente, pues finalmente no va a redituar en su desarrollo, en su desempeño como presidente en el sexenio 2013-2018, sino ya va a venir a redituar para el próximo sexenio o para los próximos sexenios, cuando él ya no tenga esa responsabilidad de explicar para si otro priista, no si es que el PRI continúa. Eso, doña Gloria, pero fíjese, maestro, le quiero comentar algo rapidísimo, porque es como una contestación a lo que usted está diciendo, y es bien curioso, creo que no se ponen de acuerdo algunas dependencias. Fíjese usted, esto que me está comentando va curiosamente contraria al informe que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, la Coneval, dice que más de la mitad de los 40 millones de menores de edad que habitan en el país se encuentran en situación de pobreza y un 4.7 millones se ubican en pobreza extrema. Y en las comunidades indígenas la circunstancia es particularmente alarmante, toda vez que 8 de cada 10 menores de 17 años viven también muy pobres. Entonces no entiendo, o probablemente no se han puesto de acuerdo esas dependencias para encontrarse, porque ¿cómo es posible que podemos darle a otro país si la Coneval nos está diciendo que nosotros estamos muy pobres? Y todavía hay comunidades en México que no tienen energía eléctrica, hay comunidades en México que no tienen también carreteras, que tienen problemas de infraestructura, que tienen problemas de tecnología. Por ejemplo, uno de los apoyos que de los proyectos a apoyar con estos dineros que recibirá la Cumbre del Caribe, pues es dinero para desarrollar nuevas tecnologías. Aquí hay muchas comunidades, no tenemos internet libre todavía. Bueno, pero también hay otra pregunta, don Armando, doña Gloria, que dice, ¿cómo asegurar que la reforma incremente la productividad en Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato? Y fíjense la respuesta: se abrirán nuevas oportunidades laborales bien remuneradas que representen retos profesionales interesantes, permitiendo mayor satisfacción personal. Para ello es esencial que se respeten todos los derechos laborales, hasta ahí estoy de acuerdo, pero la corrupción, debe de haber total transparencia, por parte del sindicato con respecto a los recursos que recibe provenientes de entidades públicas. Al respecto hay que recordar que la reforma constitucional en materia de transparencia establece que toda la información en posesión de cualquier persona física o moral o sindicato es pública. Sí, ok, estoy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que va a utilizar el gobierno para enfrentar el problema de corrupción? Fíjese que vuelve a haber un problema serio en el gobierno federal. El problema es de comunicación. El señor está preguntando cosas muy concretas. Aquí la respuesta debió ser del presidente. Existen mecanismos de control constitucional, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información que protege o que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. Estos son los mecanismos que vamos a utilizar para combatir la corrupción. No tenía por qué decir más el señor presidente, pero creo que los que le asesoran quieren pasar por peritos en todo, entonces le meten cosas en la cabeza al presidente o en las respuestas del presidente que van a ser respuestas que van a ser muy cuestionadas dentro de algunos meses o años. Y no por nosotros, sino internacionalmente. Cuando se cumplan, por ejemplo, a mí me parece interesante, dice, si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto con el que se construyó la infraestructura nacional, educación, servicios de salud, ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto? Entonces, la respuesta: la situación actual del sector petrolero representa un reto significativo para las finanzas públicas del país. No le está preguntando eso, le está preguntando de dónde va a sacar la paga pues para continuar, ¿no? Y entonces aquí nos pone en una liga, en una vinculación con algo que es muy importante. Hace una semana se anunció que habrá una inversión en el país de a partir de 2014-2015 a 2018 de 7 billones de pesos para infraestructura. Y entonces cuando yo leí eso, 7 billones de pesos, sí, para infraestructura, para salud, para carreteras, etcétera, ¿no? Y entonces cuando yo leía eso, veía yo a los contratistas y a los grandes contratistas, ICA, Carso, felices de la ¿no? vida, Sobándose las manos, y los funcionarios vinculados con las licitaciones y todos sobándose las manos. Nada más, como era tradicional antes, el 10% de esos 7 billones de pesos, ya se imagina usted cuánto es. Bueno, pues ahí queda pues puesto sobre la mesa para que los lectores... Y mire, nada más para finalizar los datos sobre pobreza y derechos sociales de niños y niñas
adolescentes en México, le voy a decir, dice nada más, resulta doloroso reconocer que mientras otros programas gubernamentales, esto es con relación a lo que usted había comentado, a otros programas gubernamentales de América Latina han centrado sus esfuerzos en reducir la pobreza en forma significativa y en incrementar el acceso de sus jóvenes a la educación y a los servicios de salud. Estamos hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela. Pero dice, México camina hacia atrás en estas materias, porque sus autoridades se concentran en la creación de condiciones favorables para los monopolios locales y los capitales transnacionales. Entonces dejan de lado el desarrollo humano y mantienen al país anclado en el subdesarrollo. No, pero aquí, o sea, aquí sí. Es una contestación a lo que usted está ahorita cuestionándose. Si Pero me ahí va, permite, Armandito, ¿verdad? En ese... extiende la mano, Armandito, te voy a enviar un trompito a tu mano. ¿Qué crees? ¿Quién crees que comercializa o comercializaba todo el combustible ordeñado de Pemex? Pemex. El Grupo Gasolinero México. Por eso, Pemex. Y el Pemex, Grupo lo Gasolinero mismo, México pertenece al grupo de Oceanografía. Mira, ¿Qué Hay que la tal? por eso, si No, o sea, no, se saca el producto de Pemex de los ductos de Pemex, ¿no? Por trabajadores de Pemex. Así es. Se transporta en pipas de Pemex y se venden en las gasolineras de Pemex. Así es, Armando. No, o sea, un Correcto. negocio redondo. Pero el negocio ¿Para no qué llega a fregado? Pemex, Pero aquí sino en las... aquí es a una empresa privada, Sí, claro. ¿sí? Sí, por supuesto. Y Pero a bajo aquí precio, ¿eh? todo mundo gana. Sí, claro. Si los gasolineros, todo mundo sabemos, ¿verdad? Que te vende la Premium, ¿verdad? 50 y la campechanean en el mismo tanque, 50% Premium, 50% y abusado. Magna, ¿verdad? Cuando carguen Y te- gasolina, chequen que les pongan la cantidad completa. Porque si no ponen la bomba, la bomba de gasolina la ponen, este instrumento de la gasolina. Despachador, El despachador, ponen la gasolina y de repente, ¡pras!, lo quitan y ya, servido. Y tú arrancas, ¿no? Y cuando vas a la cuadra, ves, porque naturalmente que tienes que ver si levantó la aguja. Y resulta que la agujita no levantó lo que normalmente levanta. Sí, yo Se lo sí hicieron me he a una percatado persona de ello. y regresó a la gasolinera. ¿Y sabes qué hizo el gasolinero? Sí, no se preocupe, ahorita ya le puso lo que faltaba. pero tal? fíjate nada más, aunque estés ahí viendo, ¿verdad? La aguja no Sí, levanta ya. Sí, claro. La verdad es un robo descarado, Sí, total. Sí. que hacen los gasolineros. Todos están haciendo Pues, su O sea, estos gasolineros se parecen a los transportistas. Todo el tiempo dicen que sus negocios no son negocios. Sin embargo, se pelean por tener concesiones. Así es. Porque Totalmente. recordemos que los gasolineros tienen una concesión de petróleos mexicanos. Sí, sí, así es. La verdad, ¿no? Pero sin embargo, pues es un negocio redondo el que tienen los gasolineros. Una, porque campechanean la Premium, ¿verdad? 50% Magna, 50% Premium y la venden como 100% Premium. Segundo, ¿verdad? Te roban el 10%. Tercero, pues, ¿cuánta gasolina robada no expenden los gasolineros? Totalmente de acuerdo. Yo les recomiendo Por que eso son lean. millonarios. Yo les recomiendo que lean. Este es un reportaje que viene en proceso. Multimillonarios. Este reportaje de oceanografía y de la ordeña y dónde ¿En va a dónde parar, está, en el maestro? proceso, en la revista Proceso. Échenle Hay una que miradita. comprarlo. Ahí les explican con manzanitas cómo recorre la gasolina ordeñada, dónde llega. Y fíjate que fácil de detectar. Te vas a la bitácora de lo que recibe normalmente una gasolinera. Y bueno, eso que recibe tiene que medirse en pesos 100 litros. Y resulta que de pronto son más los litros que ha despachado y más las ganancias que lo que la bitácora establece. Entonces todo lo demás es gasolina del mercado negro. Sí, Nos vamos pero- a ¿Qué una... controlan los niños Agú? No, fíjese que no. No, no están hay, ahí. hay otra serie de... Oceanografía. Uy, sí, pero hay una serie de intereses, doña Gloria. No me diga. Acuérdese que para que haya un robo tiene que haber
dos, uno al que le roban y otro el robado y el que roba. Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la